Saludos, mi nombre es José Antonio Quintero, presidente de la Liga de Fútbol Menor del Estado Lara, ex coordinador de la Selección de Fútbol de Venezuela. Eh, por supuesto, agradecido con la iniciativa del señor Elisaúl por este curso de gestión deportiva que estoy seguro dejará grandes experiencias, grandes aprendizajes a todas las personas que se sumaron a esta iniciativa. También agradecer a la familia del Comité Olímpico Venezolano, a la Universidad de UTAEP, a los amigos de Visión Deportiva y al Colegio de Contadores Públicos de Venezuela. Por supuesto, honrado de poder aportar mi granito de arena con el tema de la industria deportiva en Venezuela. Gestión deportiva se llama el curso que los amigos encabezados por el señor Elisaúl han querido hacer para todos ustedes, y a mí me toca hablar de la administración y negocios del deporte. El deporte como industria. El deporte, por supuesto, ha tenido ha tenido grandes saltos de calidad en los últimos años. Como comprenderán, todas las personas han practicado alguna actividad física o algún deporte en cualquier etapa de su vida, y eso va de la mano del desarrollo integral de un ser humano. Por supuesto, tanto para el desarrollo psicológico, físico, intelectual, hacer actividad física por temas de salud, tiene mucho que ver con nosotros como seres humanos. Pero el deporte se ha convertido en una industria del espectáculo y por ende tiene la participación de muchas otras profesiones o muchos profesionales que invierten tiempo y dinero en las disciplinas deportivas, que todas juntas las llamamos la industria del deporte. En los últimos 20 años se han realizado grandes inversiones en infraestructuras públicas, teniendo mucho que ver con el apoyo gubernamental en todos los países en donde se desarrolla alguna actividad deportiva. Como comprenderán, el deporte profesional significa una actividad de esparcimiento y recreación para las sociedades. Y por ende, muchas de las personas que integran este mundo lo tienen como un estilo de vida. Para seguir hablándoles del deporte como industria, podemos ver este esquema en donde dice que el valor económico es vinculado a la propiedad intelectual. Cuando hablamos de la propiedad intelectual es que entendamos que en la industria del deporte tiene mucho que ver con las marcas personales o las marcas de las instituciones. El derecho de autor y la relevancia que tienen las comunicaciones en el deporte. Por supuesto, la venta de patrocinios, el crear en el fans, en el seguidor, en el fanático, una dependencia, una identidad deportiva, te va a crear, por supuesto, un retorno de la inversión. Y de una u otra manera vas a tener saltos de calidad en el aspecto económico.
Sector que cada día es un sector que cada día se globaliza y se vuelve más dinámico. Por supuesto, en todos los continentes del mundo se practica alguna actividad deportiva y eso lo lleva a ser algo muy globalizado. Fíjense que recientemente se decía que la industria del deporte maneja una economía tan poderosa que significa el puesto 17. Si la industria deportiva fuera un estado o un país, fuera el país número 17, económicamente hablando. Entonces, más o menos es una visión de lo que significa para el mundo la industria deportiva. Con un impacto en el desarrollo económico de cada región, con un impacto en el desarrollo económico de cada país, con un impacto de desarrollo económico en cada continente. Por supuesto, en un continente, por ejemplo, como el continente americano, donde se desarrollan tipos de deportes diferentes al continente europeo, pero que llevado de la mano del mercadeo, marketing, publicidad y exposición de estos eventos deportivos para el esparcimiento y la recreación de la comunidad o del país donde se desarrolla, es de gran impacto o alto alcance económico para esas regiones. Para seguir conversando desde el deporte como industria, la industria deportiva en los últimos años se ha convertido en una de las industrias más poderosas en todo el mundo, siendo comparadas con la industria de la moda y del espectáculo. Imagínense ustedes lo importante que significa el vestir, la moda o el tema cinematográfico y espectáculos para la sociedad mundial, que está comparada junto con la industria deportiva. Entonces, tiene un impacto de muchísimo poder económico y de personas, de seguidores, que de una u otra manera involucran una institución deportiva, más los aficionados, obviamente crea como resultado la fidelidad en las marcas como organizaciones deportivas o en las marcas como individuos, como marcas personales. Para hablar un poco de las marcas en la industria deportiva. Por supuesto, todos conocerán lo que es Nike, Adidas, Under Armour, Puma, Umbro, sin fin cantidades de marcas que se posicionan en la industria deportiva. Son un fiel reflejo del buen trabajo del marketing y lo que van creando en el fanático, en el seguidor del deporte, para que haya un consumo masivo del deporte a través de estas marcas. Hace unos pocos días el jugador Neymar Jr. rompió su contrato con la empresa Nike y significó para esta empresa una pérdida de las acciones de Nike en Brasil. O sea, las ventas que generaba este jugador para Brasil, o en el tema del fútbol específicamente, bajaron estrepitosamente a raíz de la decisión que tomó el jugador, que tenía patrocinio con esta marca desde los 13 años. Imagínense ustedes lo importante que significaba para la marca este jugador. Y, por supuesto, tiene otras grandes estrellas como Tiger Woods o podemos hablar de Michael Jordan, pero entendiendo que estas marcas crean o vinculan las entidades deportivas o las marcas personales a ellas para que los seguidores obviamente las consuman. Son herramientas muy válidas de mercadeo y marketing y publicidad que la industria del deporte alinea para que el consumidor sea constantemente eh, muy voraz con el tema de las marcas y el tema de las imágenes corporativas.
Vamos a conversarle ahora un poco sobre la industria del fútbol, en específico el deporte el cual me he especializado en estos últimos años, entre tantas disciplinas deportivas que existen o que son practicadas a nivel mundial. El fútbol se cataloga como la más importante, incluso la denominan el deporte rey por la popularidad que tienen en todos los continentes. Fíjense que el fútbol significa para el mundo el deporte más practicado. Ustedes se preguntarán por qué el fútbol es el deporte más practicado. Bueno, obviamente hay un análisis socioeconómico de esto, porque el fútbol es el deporte más económico para practicarlo. Con un balón de fútbol y en cualquier superficie plana, césped, concreto, asfalto, tierra, se puede practicar el fútbol hasta con 22 personas. Entonces, no necesariamente tienes que tener un calzado, no necesariamente tienes que tener una indumentaria deportiva costosa para practicar este deporte. Y eso, obviamente, en la práctica de este deporte a nivel no profesional, significa que sea mucho más practicado y es el deporte, sin duda alguna, más querido a nivel mundial. El ente que regula el fútbol en el mundo es la FIFA, Federación Internacional del Fútbol Asociado, ¿verdad? Cuenta con 211 federaciones afiliadas. Esto quiere decir que cuenta con, perdón, 211 países afiliados. La FIFA es comparado con la ONU, tiene presencia en todos los continentes y en la gran mayoría de países en el mundo. Como les comentaba anteriormente, representado económicamente como si fuera un país. La economía de la industria del fútbol significaría el número 17 en todo el mundo. Imagínense lo importante que es para el mundo el tema del fútbol. Desde 1830, que se jugó la primera Copa del Mundo, hasta la actualidad, los estándares de calidad y de inversión comercial que ha tenido este deporte ha sido genial, maravilloso, porque obviamente ha tenido un crecimiento exponencial. Sin duda alguna, o ahora que estamos viendo el tema de la pandemia, ha sido el deporte que más rápido se activó para practicarse en Alemania. Creo que fue el país que activó más rápido la práctica del fútbol y los partidos de la liga post-COVID. Entonces, eso refleja lo importante que es el fútbol para las sociedades europeas, americanas, asiáticas y africanas. Imagínense que la FIFA alcanza en su Producto Interno Bruto a 500 millones de dólares. Es una cifra gigantesca que maneja el fútbol a nivel mundial y que obviamente lo cataloga o lo caracteriza como un deporte que mueve masas y que mueve mucha economía a nivel mundial. La industria del fútbol, seguimos con estos términos bien importantes de cómo canalizar la administración en el deporte, y específicamente en el fútbol, que es lo que en los últimos años hemos desarrollado. Fútbol igual negocios. Ustedes se preguntarán cómo hacer fútbol para tener esa rentabilidad tan importante o de tantos millones de euros, el cual les comenté en la lámina pasada. Bueno, por supuesto, el fútbol ha creado una estructura de negocio tan sólida en donde puede, por supuesto, captar jóvenes a muy temprana edad con un talento, formarlos, desarrollarlos como grandes estrellas, y el momento de desarrollarlos como grandes estrellas, por supuesto, explotar su imagen comercial y su imagen personal o su marca personal para el disfrute del consumidor, como que busca espectáculo, busca pasiones. El fútbol mueve grandes masas de fanáticos que tienen una pasión por el deporte, pero por sobre todo por el atleta o la institución donde el atleta participa. Eso se traduce en ingresos económicos muy importantes para la FIFA, para el equipo y para el atleta como tal.
Los ingresos de los clubes de fútbol, bueno, por supuesto, uno de los ingresos más importantes de los clubes de fútbol era el tema de la taquilla. En los años 80, en los años 70, los equipos se concentraban en aumentar el aforo de fanáticos que iban al estadio, pero con la inversión de la televisión y la expansión de las redes sociales, esto ha quedado a un segundo plano, porque ahora la manera más fácil de llegar a cualquier rincón del mundo, por supuesto, es a través de transmisiones televisivas o el tema del uso de las redes sociales. Entonces, de una u otra manera, las marcas más importantes del mundo han entendido que invertir en la imagen corporativa, en los grandes eventos deportivos, significa un retorno de inversión muy importante. Entonces, como comprenderán o como se han dado cuenta, muchas de las marcas más importantes del mundo invierten en los grandes espectáculos deportivos en el mundo. La industria del fútbol, en el caso de Venezuela, es muy particular, porque el crecimiento paulatino que ha tenido este deporte en nuestro país va de la mano de la buena exposición que ha tenido la selección nacional en los últimos 15 años, en donde ha dejado un buen sabor de boca a la fanaticada venezolana. Fíjense que el deporte que más se practicaba, más se seguía en Venezuela era el béisbol, por la ascendencia norteamericana que tenemos, por ser el país que colinda con el norte de América, y nuestra influencia siempre fue más norteamericana que sudamericana. Mientras que en el sur de América, cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, ingleses, italianos, españoles emigraban hacia el sur de América, y porque estaba la Segunda Guerra Mundial, se concentraban a jugar fútbol y se concentraban a trabajar y a generar un deporte de esparcimiento que para ellos era el fútbol. Y nosotros, por supuesto, tenemos una economía un poco más estable y nuestra ascendencia es norteamericana, y por eso siempre hemos tenido más llegada con el béisbol y con el básquet incluso. En los últimos años, sumado o aunado al deterioro económico de nuestro país, la práctica del fútbol ha tomado se ha protagonizado, porque considero particularmente, esta es una opinión muy mía, que la práctica del fútbol va de la mano con el tema de los estratos sociales que lo practican. Si bien es cierto, en otros momentos de nuestro país era más fácil inscribir a un niño en natación, en béisbol, en básquet, obviamente también era mucho más caro. Ahora los padres y madres de nuestro país buscan un deporte o una actividad de esparcimiento recreacional o deportiva para un niño, y obviamente la más económica es el fútbol. Además que se le suma la buena participación de el tema del vino tinto y las participaciones internacionales que en los últimos meses ha sido positiva. Entonces creo particularmente que tiene mucho que ver con el tema económico, cultural de nuestro país, y la buena actuación de la selección a que hoy sea el fútbol el deporte más practicado en nuestro país. Hablarles un poquito de la industria del fútbol en Venezuela con el tema económico. Fíjense que tengo reportes de que en Venezuela han desaparecido más de 75 clubes profesionales. Eso da un análisis negativo de lo que significa el fútbol profesional en nuestro país, en el cual tenemos que trabajar muchísimo, que siento que una de las aristas más débiles de nuestra estructura deportiva, en caso fútbol, en caso Venezuela, es la dirigencial. Y por eso es que considero que este tipo de iniciativas va de la mano a aportar y fortalecer estas estadísticas que sin duda alguna son negativas para nosotros como gente de fútbol en este país. Las empresas generadoras de negocios. En el deporte, las empresas generadoras de negocios, bueno, vamos a hablar un poco sobre una opinión del señor López en el 2009. Expone que una empresa es una combinación organizada de dinero y personas que trabajan juntas,
por un valor material tan... Es decir, busquemos la manera de que las empresas generadoras de negocios vayan a la industria deportiva. Unir personas capacitadas desde las diferentes profesiones, diferentes áreas, como por ejemplo médicos, arquitectos, ingenieros, periodistas, fisioterapeutas, cualquier otra cantidad de profesionales que puedan venir al área de la industria deportiva a aportar, porque si se dan cuenta, el deporte profesional o no profesional en cualquier país del mundo necesita de aportes de otras ramas profesionales. Los atletas obviamente necesitan de la parte médica, la infraestructura necesita de arquitectos y de ingenieros, la exposición de las marcas necesita de periodistas. Entonces, cuando entendemos que la industria del deporte o la industria del fútbol es una empresa generadora de negocios, es inclusiva, que podemos incluir a cualquier profesión dentro de esta industria, nos llenamos de valor y nos fortalecemos. Fíjense lo importante que es que, por ejemplo, un niño que practica el fútbol y entienda y sienta que quiere estudiar, pero en sus raíces de formación como persona integral tiene la formación deportiva dentro de la disciplina futbolística, cuando sea un gran empresario, cuando sea un gran médico, cuando sea un gran periodista, cuando sea un gran profesional en cualquiera de sus áreas, va a venir a aportar a la industria o a la disciplina deportiva en la cual se formó, porque de una u otra manera se crean los valores de responsabilidad y compromiso ante el deporte. Entonces creemos fielmente que el deporte es una herramienta fundamental para el desarrollo de las sociedades y para el desarrollo de los seres humanos. Para hablar un poco también o profundizar sobre la empresa generadora de negocio, observamos que valorar las herramientas gerenciales de forma estratégica es muy valioso, porque de una u otra manera tenemos que entender que valorar estas herramientas nos ayudan a que la forma estratégica en que nosotros vendemos el producto, vendemos o creamos las emociones en la industria deportiva tiene muchísimo valor. La dirección de instituciones deportivas, obviamente poder dirigir las instituciones deportivas de gran nivel con gente capacitada, va a significar un salto de calidad para esta industria o el deporte en el cual nos estamos especializando. El fútbol debe ser administrado por personas capacitadas. Obviamente, a medida que van pasando los años, la industria deportiva o la industria del fútbol va generando cargos nuevos dentro de esta importante modalidad de trabajo. En la dirección deportiva, la gerencia deportiva, cientos de cargos que van generándose a medida que vamos sosteniendo las debilidades dentro de la industria. Poder entender que esta industria también tiene muchas debilidades y que solamente formando a profesionales capaces que de una u otra manera aporten su experiencia y sus estudios a esta industria, nos va a fortalecer y va a hacer que subamos ese renglón de crecimiento. Bueno, y la creación de valores que genera. Obviamente el deporte genera valores, genera bienestar, siempre está ligado al aspecto positivo del desarrollo de una nación. La rentabilidad en una organización deportiva. Maeta Molango, ex CEO de la Real Mallorca de España, de un equipo de fútbol español,
cuando el deporte se convierte en una rentable inversión. Hacíamos estudios muy importantes junto con el comité ejecutivo de esa institución y entendían o buscaron la manera de que el deporte se convirtiera en una rentable inversión para el tema del marketing. Poder juntar o poder ligar a las marcas características de una región, al equipo de la región, era muy importante, porque no es lo mismo redirigir una marca comercial a una institución deportiva cuando los valores no son los mismos. Entonces, cuando entienden que los valores son los mismos, por supuesto, el impacto o el retorno de la inversión es muchísimo mejor. No solamente económicamente hablando, sino también sentimentalmente hablando. Hagamos un ejercicio acá nosotros dinámico. Empresas Polar fue la empresa que, o la pionera, la que invirtió en el deporte, o para hablar específicamente del tema de la Vinotinto. Siempre nosotros hemos tenido en nuestro subconsciente que Maltín Polar, Empresas Polar, es sinónimo de la Vinotinto. Entonces, porque manejan los mismos valores, unión, solidaridad, el venezolanismo, el color. Entonces, cuando unes marca con institución deportiva y creas el clic necesario para que no solamente sea un retorno económico, sino también moral, es muy importante. Aspectos resaltantes de la rentabilidad, bueno, el marketing deportivo, el patrocinio. Obviamente saber identificar cuáles son las marcas que van a impulsar la institución y viceversa. Las marcas tienen que entender o investigan o buscan cuáles son las empresas deportivas en las cuales ellos van a apoyar para tener un retorno mucho más contundente. Aspectos resaltantes de la rentabilidad, elementos claves. La visibilidad de la marca, la exclusividad en el sector, las redes sociales, la hospitalidad en el sector y el acceso al contenido único. La visibilidad de la marca, por supuesto, para que sea una inversión rentable, la marca debe entender o debe hacer entender a la institución deportiva que tiene que estar lo más visible posible y que entiendan que los valores de la marca tienen que ir de la mano con la institución deportiva. La exclusividad en el sector, por supuesto, si hablamos de las marcas comerciales, de alimentos, de automovilismo, de aerolíneas, o sea, dependiendo de qué sector o de qué rama económica sea la marca o sea la empresa que va a patrocinar la institución deportiva, se deben manejar exclusividades en el sector. Es decir, no un equipo como, por decir, el Barcelona, que pueda estar patrocinado por decir, aerolíneas argentinas, por decir un nombre, y luego también esté patrocinada por Avior Airlines, o sea, causa un impacto, un choque, entonces obviamente no hay la exclusividad en el sector, entonces eso se debe cuidar, tanto las instituciones como las marcas deben cuidar esos detalles. Las redes sociales, obviamente para nadie es un secreto que en los últimos años las redes sociales se han convertido en un mecanismo de difusión muy importante y que sepa manejar esta herramienta de difusión, esta herramienta de comunicación, va a tener una llegada mucho más fuerte al fanático, al consumidor del producto. La hospitalidad en el sector obviamente va de la mano de cómo el organigrama de marketing y el organigrama de publicidad de la institución deportiva pueda tener con cada una de las marcas que la integran. Y acceso a contenido único, por supuesto, el tema de los camerinos, poder tener la información exclusiva, poder llegar a acuerdos que de una u otra forma fortalezcan esos vínculos entre la empresa que invierte, en este caso el patrocinador y la entidad deportiva. Un ejemplo muy palpable, muy claro de lo que significa la industria del deporte, sobre todo en los Estados Unidos, es el tema del Super Bowl. Cambiando un poco el tema acá, fíjense que en el año 2017
Lady Gaga tuvo el evento o el show de medio tiempo del juego del Super Bowl, que significa para los norteamericanos el evento deportivo más importante en el año. Costó $10 millones y fue un evento de 14 minutos, es decir, casi $1 millón por minuto costaba el show de Lady Gaga en el 2017. En el 2019, que superó, por supuesto, las interacciones por internet, por Facebook y por televisión a las del 2017, fue la presentación entre Jennifer López y Shakira, que costó $13 millones, y el evento duró 11 minutos 50, casi 12 minutos, o sea que el minuto costaba más de $1 millón de la transmisión. Entonces eso nos da una visión de lo que significa el marketing, el merchandising, la inversión de patrocinio en la industria deportiva en diferentes deportes. Algunas de las oportunidades en el negocio del deporte, obviamente el crecimiento de esta industria ha sido tan importante que ha generado oportunidades para muchos profesionales. La gestión de instalaciones deportivas, por supuesto, ya no solamente es gestionar una institución o un club de fútbol, también es gestionar una instalación deportiva, que es parte del club, es parte de la imagen del club, pero se convierte en un nicho de negocio aparte. Fíjense el tema de los parques temáticos en los estadios como el Real Madrid y Barcelona, que es el tour, que venden a los aficionados el tour por el club, por los camerinos, se convierte en una especie de parque temático y el club está teniendo ingresos constantes, así no haya un partido de fútbol. Entonces, eso habla del desarrollo que viene teniendo en las instituciones deportivas fuera del espectáculo central, que es el partido. La venta de ropa y accesorios deportivos, como comprenderán, cuando se crea un vínculo entre el fanático y una institución deportiva, uno de los principales canales o vías de interacción entre el club y un fanático es la ropa, la indumentaria, los accesorios que puedas tú comprar y que también significan a la institución deportiva un ingreso. El gestor de patrocinios, obviamente, como les había comentado anteriormente, es poder analizar bien el sector de los patrocinadores para que no solamente sea un tema económico, sino también de valores. El tema de las redes sociales, oportunidades para grandes profesionales dentro del manejo de imagen corporativa, manejo de periodismo deportivo, para que las redes sociales sean de alto impacto y lleguen o tengan la connotación que la institución merece o necesita. Y los programas de formación, ahora en la nueva era 4.0, la educación 4.0, grandes instituciones deportivas se han preocupado en educar a los profesionales o líderes del mañana, con alternativas educativas a distancia o presenciales que te permiten aprender de las experiencias y aprender de las instituciones que durante tantos años han tenido que sobrevivir o sobrellevar estas instituciones y ahora están al servicio del consumidor para que día tras día se vayan integrando más profesionales a esta industria. Análisis del sector futbolístico. Vamos a hacer un pequeño análisis antes de cerrar del sector futbolístico en los aspectos positivos y los aspectos negativos. Particularmente los aspectos positivos que le vemos al sector futbolístico es que se convierte en una opción económica y accesible para la práctica de un deporte, ¿verdad? En cualquier parte del mundo. Un aspecto negativo del sector futbolístico es, bueno, que por supuesto a veces o en los últimos años se le ha dado una gran importancia al sector deportivo, la industria deportiva, por encima del sector farmacéutico, del sector de salud o de repente del sector de la alimentación. Y obviamente pierde el equilibrio y hay que tener claro, siempre hay que tener claro que esto es un deporte, es un juego que obviamente no puede estar por encima de la educación, de la alimentación, de los minerales, explotación de minerales,
Entonces, de repente por ahí podemos verlo como un aspecto negativo, que el crecimiento ha sido tan importante que ha dejado de lado sectores económicos que de una u otra manera tienen un impacto mucho mayor en el planeta que solamente ser el deporte. Pero bueno, obviamente estos son casos de estudio, casos para desarrollar en otras oportunidades. Eh, con este pensamiento me despido. Espero que haya sido de su agrado, espero que haya sido de mucho aprendizaje para ustedes. Por supuesto, pueden seguirme por las redes sociales y estaría dispuesto a responder cualquier pregunta, cualquier incógnita, cualquier referencia que necesiten. Podemos conversar. Obviamente seguimos creciendo, seguimos formándonos y seguimos dando saltos de calidad en nuestra carrera para aportar un granito de arena a el deporte en nuestro país. Muchísimas gracias por acá mis redes sociales y siempre la orden. Espero les haya gustado. Gracias.